Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a hacer una nueva cápsula grabada en esta misión que tenemos de entender la Edad Media como la etapa de la historia donde se conforman las bases de la cultura occidental a través del proceso de sincretismo cultural, ya entendiendo como la mezcla de distintas culturas que van a ir a generar un producto nuevo y que va a ser la base de nuestra lengua, de nuestra cultura, de nuestro sistema jurídico, entre otras cosas, y sobre todo también en una estructura de componente físico o racial que va más allá del sincretismo propiamente cultural. ¿Ya? Acuérdense que los cuatro elementos son la herencia clásica grecorromana, la tradición judeocristiana, el cristianismo en sí, el aporte árabe, sobre todo en lo que es la península ibérica, y el aporte de los germanos, que fue lo que vimos en la última clase. Hoy día el elemento que nos toca revisar, estimados, es el cristianismo, ya cómo se va a estructurar la Iglesia Católica en esta Edad Media y los distintos roles que va a cumplir dentro de este proceso de sincretismo cultural, ¿ya? El objetivo de aprendizaje sigue siendo el mismo que ha priorizado el Ministerio para esta educación remota, que es explicar que la civilización europea se conforma a partir de la fragmentación de la unidad imperial de Occidente y la confluencia de las tradiciones grecorromanas, judeocristiana y germana, e identificar a la Iglesia Católica como el elemento que articuló esta síntesis y que legitimó el poder político. Ya, para partir, uno de los primeros procesos que hace o que vive el cristianismo católico en la Edad Media tiene que ver con el ordenamiento jerárquico de su estructura, ¿ya? Principalmente a través de la figura del Papa, y ahí está la herencia bíblica de los sucesores de San Pedro, ¿ya? Ahora, esto es muy importante, chiquillos, porque conjuntamente con el Papa se van a organizar los obispados, los arzobispados, también van a aparecer las primeras eh, órdenes monacales, ¿ya? O también llamados cleros regulares, que van a estar dirigidos por los abades, ¿ok? Eh, y dentro de eso están también los superiores de cada uno de los conventos, ¿ya? Donde van a vivir los frailes o los monjes, ¿ya? Y por otro lado, en los arzobispados van a estar los sacerdotes denominados laicos. En esta jerarquía del cristianismo medieval, la figura del Papa se alza como un elemento sumamente importante. De hecho, se va a articular a través de la doctrina gelasiana, ya de que cada papa es heredero directo de San Pedro, sucesor directo de San Pedro, y se va a iniciar también una importante pugna de poder entre el papa, que representa el poder espiritual, y los reyes o emperadores que representan al poder terrenal. ¿Ya? De hecho, vamos a vivir momentos donde la figura del emperador va a estar por sobre la del papa, que corresponde, por ejemplo, a lo que vimos en la clase pasada sobre eh, el imperio franco, ¿ya? El imperio carolingio, y posteriormente, cuando se va fortaleciendo la autoridad del Papa, el Papa va a estar por sobre los señores feudales y los reyes. ¿Ya? Por tanto, hay varios elementos que ahí vamos a tener que considerar. Pero la jerarquía de la Iglesia y lo que es también el dogma de la Iglesia se va a conformar durante esta Edad Media. Ahora, no perder de horizonte, chiquillos, que en el fondo la Iglesia Católica va a ser la juguera donde se van a mezclar todos los componentes culturales para este proceso de sincretismo cultural. Uno de los temas importantes a tratar sobre la Iglesia Católica de la Edad Media es la actividad monacal, es la aparición de los monjes, ¿ya? Desde la regla benedictina en adelante, ¿ya? Donde se van a configurar los monjes benedictinos, que van a ser uno de los primeros, para que posteriormente se desarrollen los franciscanos, los mercedarios, entre otros, ¿ya? Ahora, esta actividad monacal se les denomina sacerdotes reglares porque ellos siguen una regla, un conjunto de normas que están eh, obligados a cumplir, ¿ya? Por ejemplo, la regla de San Benito de Nurcia, el origen de los benedictinos, se sustentaba en la frase ora et labora, ¿ya? Que el sacerdote tenía que vivir de la oración y del trabajo. Y ahí estaban también votos como la obediencia,
eh, la evangelización, el celibato, entre otras cosas. ¿Ok? Ahora, los monjes tienen un rol importante porque ellos van a ser los grandes transportadores y transmisores de la cultura clásica grecolatina y también de las tradiciones germanas de alguna u otra manera, porque ellos van a iniciar importantes obras desde la perspectiva de la transcripción de las obras clásicas, como lo podemos ver ahí en la imagen. ¿Ya? Todo lo que sobrevive del legado de Grecia y Roma se debe a la transcripción y a la conservación que hacen estos monjes en su vida monacal, ¿ya? Y que permiten en el fondo que estos libros de ciencia, de arte, de matemáticas, de historia, se guarden en sus abadías, en la gran cantidad de bibliotecas y en las enormes bibliotecas que cada abadía tenía. Además, los monjes van a ser los grandes letrados, ya los cultivadores del latín formal, lo cual también va a ser un pilar fundamental para el tema de la formación de las lenguas romances. También van a ser los grandes profesores y educadores, ¿ya? Sobre todo cuando se inicie después el despertar o el renacer de las universidades en la denominada Baja Edad Media, ¿ya? También van a ser los grandes reformadores de la Iglesia Católica. Todos los procesos de reforma que surgen dentro de la Iglesia Católica vienen de esta actividad monacal, como la reforma del Cister, la reforma de Cluny, ya la reforma gregoriana, e incluso lo que va a ser después la reforma protestante de Martín Lutero. ¿Ok? Por tanto, los monjes cumplen una función importante, que la sintetizamos en la conservación del legado clásico grecorromano, en la educación, ya a través de los colegios que ellos tenían, a través de la evangelización, ya de los pueblos germanos que se habían territorializado en Europa, como lo vimos en la sesión anterior, y también van a ser los grandes reformadores. Por ejemplo, como yo les decía, los benedictinos debían cumplir compromisos esenciales, que se denominan votos, ya que venían de su regla, de sus normas, como la obediencia, la pobreza y el trabajo. Su labor intelectual fue bastante destacada, por cuanto diariamente consagraban 2 horas a leer y escribir, siendo la base del saber medieval. Los franciscanos predicaron el ideal de pobreza y humildad, mientras que los dominicos ocuparon principalmente la enseñanza y el estudio teológico en las universidades. Otro de los hechos importantes que ocurre en esta conformación del cristianismo medieval tiene que ver con el cisma de Oriente del año 1054 después de Cristo, que es cuando se produce el quiebre entre la iglesia con sede en Roma y lo que va a ser posteriormente la iglesia bizantina, ¿ya? O también llamado los cristianos ortodoxos, ¿ya? Y se genera un quiebre producto de un cuestionamiento entre obispos que va a generar que la religión se divida, en el fondo, en 2 partes. Una con sede en Roma y la otra con sede en Bizancio, la iglesia cristiana católica y la iglesia cristiana ortodoxa. Otro de los procesos importantes también dentro de la Iglesia Católica en esta Edad Media es la querella de las investiduras del año 1076, ya porque es un conflicto que surge entre el Papa Gregorio VII y el emperador Enrique IV por quién tiene la autoridad máxima entre ellos. ¿Ya? Este es un problema que se venía dando a lo largo de todos los siglos anteriores de la Edad Media y que generalmente se había traducido en un césaropapismo, ¿ya? Que los emperadores siempre estaban por sobre la voluntad del rey. Y lo que quería Gregorio en su proceso de reforma, él es un monje, él quería que el papado tuviera autonomía en sus decisiones y no estuviera influenciado por el poder de los reyes o emperadores. Por tanto, inicia un proceso de reforma que genera una querella de investiduras donde sale triunfador el Papa, a pesar de que le cuesta la vida a este Papa Gregorio VII, este enfrentamiento con el emperador Enrique IV, pero de ahí en más, los papas que van a venir van a ir fortaleciendo de alguna otra manera su decisión autónoma y van a empezar ellos a influenciar la decisión de los reyes y señores feudales,
en lo que va a conocerse como una segunda etapa llamada papa-cesarismo, donde el papa en el fondo está por sobre el emperador. Otro de los episodios importantes dentro de esta historia del cristianismo medieval tiene que ver con las cruzadas, ¿ya? Se denominaron cruzadas a las expediciones que emprendieron los cristianos de Europa occidental entre los siglos XI al XIII para rescatar Jerusalén de la invasión de los turcos otomanos y el sepulcro de Cristo, caídos en poder de los turcos. Se les dio el nombre de cruzadas porque los hombres que tomaban parte en ellas adoptaban como señal distintiva una cruz de tela roja cosida a sus vestidos. ¿Ya? Chiquillos, las cruzadas van a tener una importancia central en lo que es la evolución de la Edad Media, si bien el objetivo religioso, que era rescatar estos lugares santos, se cumplió en una menor medida, sí lograron reactivar un importante comercio entre Oriente y Occidente. Estas cruzadas eran financiadas y eran dirigidas por señores feudales y por reyes, ya quienes muchas veces invertían toda su fortuna e incluso su vida, como el rey Ricardo Corazón de León, por ejemplo, en estas grandes campañas religiosas, porque la oferta que ofrecían los papas, como lo había hecho Urbano II en el primer llamado, era la vida eterna. ¿Ya? Por tanto, chiquillos, importante no olvidar que el cristianismo juega un rol central en el proceso de sincretismo cultural, en la medida de que preserva los libros clásicos, que educa, ya que cumple una función educacional importante, que es también el carácter evangelizador que le da unidad cultural y religiosa a Europa después de la invasión de los pueblos germanos, y también son los grandes intelectuales y reformistas de este periodo medieval. ¿Ya? Atentos a la actividad que les voy a dejar de la página del libro, chiquillos, para que vamos avanzando y profundizando en este contenido, apoyados por esta breve cápsula grabada. Que estén muy bien, nos vemos en el horario de chat.